¿Cuáles son las razones que afectan el diálogo? ¿Cuáles son las razones que impactan en que la conversación en los principales liderazgos políticos del país no sea tan fluida alrededor del tema haitiano? Bueno, ayer se hacía de conocimiento público que el PLD tenía la disposición de participar en el encuentro con el presidente Abinader. Lo propio hacía la Fuerza del Pueblo, que había expresado, bueno, de hecho la Fuerza del Pueblo había invitado con anterioridad a un diálogo en relación a este tema. Lo había anunciado el propio expresidente Leonel Fernández. Ahora, ¿cuáles son las razones que impiden la materialización del diálogo? Lo primero es que desde el gobierno se ha intentado torcer los planteamientos que ha hecho la oposición, porque en la práctica, oiga bien lo que le digo, en la práctica al gobierno no le interesa el diálogo, al gobierno le interesa la discusión alrededor del diálogo. Me explico. El gobierno no gana otra cosa que seguir manteniendo la discusión de que existe un rechazo en la oposición a conversar sobre el tema haitiano. Si se rompe esa discusión, que se muere automáticamente, se produzca la primera reunión. Si se rompe esa discusión, pues entonces ya el gobierno no tiene un capital político que quemar, tendría que generar uno nuevo. ¿Por qué? Señores, de lo que estamos hablando aquí es, no en esencia de cómo gerenciar una crisis como esta, porque si algo ha quedado claro es que ninguna autoridad dominicana, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, ha salido al mundo a desautorizar lo que aquí se ha hecho sobre el tema haitiano. Leonel, con todas las relaciones que tiene, no ha salido a ningún organismo internacional a decir que en República Dominicana se han estado violando derechos. No lo ha hecho, ni lo ha dicho, porque entiende la magnitud del problema haitiano. Danilo no ha ido a ningún espacio, a ningún cónclave internacional a fijar una posición que atente contra República Dominicana en esta etapa del camino. No lo ha hecho, porque también entiende la magnitud de un problema con el que incluso le tocó lidiar a partir de la sentencia 168-13. El presidente Abinader, por razones obvias, no va a ser quien se clave el cuchillo yendo a organismos internacionales a denunciar su propio gobierno, sería ilógico. Y de Hipólito ni hablar, porque ahí las relaciones no son tampoco las más amplias, y tampoco las relaciones no son las mejores frente al mundo. Entonces, en esa realidad, se entiende en automático que las críticas son internas. Ahora, usted me dice, vamos a analizar cuáles son las críticas. Ninguno de los dos partidos de oposición ha establecido críticas más allá de algunos aspectos en el procedimiento. Es decir, ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo ha dicho, yo estoy en desacuerdo con las deportaciones. Y como no ha dicho eso, se entiende que la no crítica a esos aspectos fundamentales es el apoyo a las mismas. La ausencia de críticas es el apoyo a las mismas, porque usted no puede pretender tampoco que no ocurre en ningún país del mundo que la oposición salga a aplaudir de todas las medidas que haga el gobierno, porque ese no es su rol en ninguna sociedad. Entonces, la ausencia de críticas propiamente es precisamente un apoyo a que se va por el sendero correcto. Es decir, la sociedad, la clase política está unificada alrededor del tema haitiano y comprende la necesidad de ejecutar acciones ante ello. Entonces, si eso está claro, si eso queda en el escenario como absolutamente claro, ¿qué carajo se impide que se sienten en una mesa 3 o 4 personas a conversar sobre este tema? Le explico. Si el gobierno rompe, escuche bien lo que le digo, si el gobierno quiebra ese espacio donde pueda decir, no, es que la oposición se ha apartado, en automático se le cae el discurso frente a este tema. La unificación
institucional oficial de los partidos de oposición y el gobierno frente a esta situación haitiana dejaría prácticamente sin armas para utilizar políticamente el tema a nivel interno en el territorio. Y estoy hablando en esencia es de que anular el tema a lo interno en el territorio no hace otra cosa que quitarle a la discusión política. Deja el tema sin sazón, sin sabor, frente al propio manejo que ha tenido el gobierno frente a esto. Además de que usted genera, al menos temporalmente, un efecto de anulación de críticas. Por lo menos eso pensaría uno, porque no es verdad que yo me voy a sentar en una mesa a conversar y a ponernos de acuerdo para la semana siguiente salir a criticarlo. Usted podrá criticar que no se cumplió el acuerdo tiempo después, pero no inmediatamente. Por eso la oposición no quiso sentarse en 2023, porque eso implicaba sacar el tema haitiano de la conversación de cara a un proceso electoral. Y eso le acomodaba el camino al PRM. Entonces, ya con la realidad de hoy, ¿qué ha hecho hábilmente el gobierno? Yo insisto en que creo que debemos participar todos en la discusión, hago todo lo posible porque eso se genere, pero a mi maquinaria mediática yo le encargo que tiene que hacer lo imposible para que ese diálogo no se dé. Y cuando hablo de que tiene que hacer lo imposible para que ese diálogo no se dé, la maquinaria mediática no tiene otra tarea que denostar a los liderazgos que yo estoy llamando, que yo estoy invitando a que se sienten conmigo y decir que ellos fueron los responsables de cualquier hecho, porque por eso usted escucha a Pelegrín decir, no, Leonel y Danilo no pueden hablar de ese tema porque al final de cuentas fueron parte del problema. Bueno, pero Leonel y Danilo, los bichos tuvieron en el gobierno de Leonel y Danilo. O sea, si hay una responsabilidad, hay una responsabilidad que a ellos les cae también. Entonces, por eso usted escucha, bueno, las principales voces del PRM decir, no, el gobierno, pero no las políticas, las mediáticas que se identifican. No, Leonel no puede hablar de ese tema. Danilo está descalificado para hablar de ese tema. Y siguen con el látigo porque eso los recoge de la conversación y permite que el presidente Abinader pueda seguir haciendo invitaciones y verse como el bueno ante la negativa de la oposición de sentarse en una mesa porque le siguen dando latigazos por otro lado. Entonces, esas son las razones esenciales que impiden que hoy haya un advenimiento entre la población gubernamental, entre el ala gubernamental y el ala opositora. Creo que lo más inteligente para la oposición es salir de este trago tan pronto como sea posible. Sentarse con el presidente, juntos o separados, hablar del tema, hacer sus aportes y a partir de ahí ya no habrá ninguna excusa ni limitación por parte del gobierno. No lo podrá ver. Y eso no implica firmar pactos ni nada, no. Nuestro compromiso es que cualquier proyecto de ley, cualquier asunto que se encamine al fortalecimiento de la soberanía, va a contar con nuestro apoyo. Y ahí quedó. Porque es difícil luchar contra una maquinaria propagandística que en el gobierno se ocupa de fijar una idea en la población y que hasta ahora lleva a la delantera. Y sobre todo porque los partidos de oposición se sienten en ocasiones, parece tan victoriosos, que se duermen en los laureles.